Y saludamos a cada persona que está conectada con nosotros desde cualquiera de las plataformas que estamos, y les damos una calurosa bienvenida a todos los que estamos acá. Nos alegra que ustedes nos acompañen desde los diferentes lugares del país o de otros países y que se junten con nosotros. Así que bienvenidos, y hoy quiero compartirles un mensaje que le he puesto por nombre "No me alcanza, estoy pelado". ¿Cómo le dicen en Venezuela cuando no hay plata? ¿Qué frases coloniales ustedes tienen por costumbre? Y los colombianos también, y en Colombia, desde las diferentes regiones, tenemos nuestros dichos. Así que bueno, compartamos un poquito de esos dichos. Cuando no hay plata, ustedes cómo dicen. A ver, ayúdenme por favor. Aquí, ¿cómo dicen? Más limpios que el talón de la bandera. Ok, wow, muy bien, muy bien. Aquí en Colombia decimos no tengo ni pa'l tinto. ¿Qué más? A ver, compártame. Otra vez, dilo. Limpia casa no es tu queque. Wow, eso solo lo entienden ustedes. Muy bien, ¿cómo más? ¿Cómo usted acostumbra a decir cuando no hay plata? En la inmunda, en los rines, vaciados, pelando, listo, muy bien, en la olla, ni un peso. Yo quiero hoy compartirte cómo hacer para que la plata alcance. ¿Algún interesado? ¿Cómo hacer para que la plata alcance? Y ayúdame diciéndole a la persona que tienes a tu lado con amor y en fe, dile: la plata te va a empezar a alcanzar. La plata te va a empezar a alcanzar. Y la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 6 al 11, nos va a regalar 3 claves para que la plata te alcance. Así que hoy es día de tomar nota. No te puedes perder estos tips porque los necesitas. Tú necesitas que la plata te alcance. Un poquito de contexto de esta carta o de esta situación puntual. La iglesia en Jerusalén en aquel entonces estaba en vacas flacas. Las familias de la iglesia estaban pasando necesidad. Pablo, quien amaba la iglesia de Jerusalén, pero que había plantado varias iglesias y tenía una gran influencia en las iglesias, dijo: wow, no, espere. ¿Cómo es posible que la iglesia de Jerusalén, en crisis, de donde viene la fuente, de quien nuestra casa matriz, la iglesia de donde nació todo, esté en situaciones difíciles y los demás no apoyemos? Entonces fue a las diferentes iglesias y les dijo: mire, la situación es esta. Ayudémoslos, expresémosles el amor, ayudándoles con una ofrenda generosa. La iglesia de los Corintios fueron los primeros que dijeron: listo, para las que sea. ¿Usted conoce personas así que dicen de una, para las que sea, pero que luego no cumplen y no ayudan? Y eso le pasó a los de Corintio. Dijeron sí y luego se agarraron con Pablo. Se disgustaron, se enojaron con Pablo y dijeron, de pronto por venganza, dijeron: pues ya no ayudamos a esa tal ofrenda que usted estaba pidiendo. Y en ese entonces, pues como no había Nequi, ni Daviplata, ni transferencias, ni mándeme el número, ni ahora las llaves y ¿cómo se llama este nuevo que ahora sale? Ni ahora breve. O sea, para recoger la ofrenda y llevársela no era breve, sino que tocaba ir a hacer esos viajes, contar la situación, decirle: junten a las personas. Ahora recuerden que en ese entonces no se reunían todos en un solo lugar, no habían auditorios, eran las casas. Entonces tocaba ir a una casa, compártala a las demás, junten, volvemos en tanto tiempo, recogemos eso, vamos a la otra y le llevamos la ofrenda a la iglesia de Jerusalén.
Entonces los de Corinto, que habían dicho sí, pero luego se echaron para atrás, entonces Pablo trabajó en restaurar la relación con ellos. Y trabajó y trabajó y trabajó y logró escribirles esta carta, la segunda que conocemos, pero realmente son 4 cartas las que él escribió y esta vendría a ser la última, ya de reconciliación. Así como cuando uno se enoja con la pareja y toca volver a la escritura para la reconciliación, entonces Pablo logra reconciliarse con ellos y dentro de la reconciliación les recuerda: ustedes prometieron ayudar a esta gente, a estas familias. Mucha gente tiene la mirada puesta en ustedes, se animaron porque ustedes dijeron que ayudaban. Así que terminen lo que empezaron. Y les recuerda la famosa ley de la siembra y la cosecha. Y les dice lo siguiente, versículo 6. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Esto es una ley, así como la ley de la gravedad. Usted crea o no crea en la ley de la gravedad, pues de todas maneras usted está sentado y no flotando. La ley de la siembra y la cosecha, la creas o no la creas, es natural y funciona. Lo que Pablo les está recordando con esta ley es lo siguiente. Les está diciendo: sean generosos, no tacaños. ¿Y qué tal si en amor le dices al de al lado: sé generoso, no tacaño? A ver, dígale con amor, con amor, con amor. La iglesia en Corinto, como ellos estaban en un puerto y tenían por 2 partes ingresos de barcos y tenían algo así como lo que hoy hay en Panamá para que cruzaran de un lado al otro, era gente con plata, así como usted con plata. Pero se habían puesto tacaños. ¿Usted quiere saber si usted es generoso o tacaño? Para usted saber si la persona que tiene a su lado es generosa o tacaña, ¿le gustaría saber la persona que tiene a su lado cómo es? No hay que preguntarle a ella, porque ella le va a decir: no, yo soy generoso. Hay que preguntarle a los que comparten con ella. Ellos iban a decir: ese se esconde para pagar. Ese que cuando vamos a algún lado, ese se hace loco, se hace atrás, que pase alguien a pagar. La pregunta es: ¿cómo quieres que te recuerden tus generaciones? Como ese abuelo, ese abuelo sí era tacaño. O que digan: ese abuelo sí era generoso, amplio. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos a través de la ley de la siembra y la cosecha, que es una ley sencilla de comprender. Siembras poco, recoges poco. Siembras mucho, recoges mucho. Así que practica la generosidad. Pero espera un momentico. Esto no tiene que ver con que Dios sea un banco, una pirámide, o DMG, o meta acá y multiplíquelo. No, Señor, de ninguna manera. Sea generoso a la manera de Dios. Y Pablo conecta inmediatamente el principio de la ley de la siembra y la cosecha con el versículo 7, donde va a decirnos cómo ser generosos a la manera de Dios. Así que acompáñame, versículo 7, y acá hay más de 5 detalles de cómo ser generosos. Vamos a leerlo completo y luego los vamos a revisar. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no de mala gana, ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Revisemos entonces. Primer elemento que nos regala el versículo 7, ¿cuál sería? Léalo, usted tiene su Biblia ahí. Primer elemento. Cada uno.
aunque en la casa hay una economía familiar y damos como familia, es un texto que nos reta a cada miembro de la casa a ser generosos. Con lo que Dios te da, sé generoso. Es una oportunidad que Dios te está dando para que tú experimentes lo que dice la ley de la siembra y la cosecha. Es tu oportunidad. No, pues mis papás son generosos. Pues tú debes mirar la forma como también sé generoso para que tú experimentes esta bendición. Número 2, debe decidir en su corazón cuánto dar. O sea, tú no debes decidir así de rapidez, como que es algo que tú debes pensar, analizar y hacerlo bien. La mayoría de los que estamos acá hemos empezado a dar lo mínimo que damos como creyentes, que es el famoso diezmo. Eso es como lo mínimo. De ahí arrancamos la mayoría. Pero no quiere decir que no podamos soñar con que un día podamos dar algo más. Por ejemplo, ¿usted se lava la boca con Colgate? ¿No? Bueno, los que alguna vez se la ha lavado con Colgate, alguna vez, ¿cierto? Colgate, ¿sabía usted que Colgate, no sé hoy las nuevas generaciones que la administran, pero los fundadores, creyentes, y pusieron el nombre Colgate, que significa, tiene 3 libros de la Biblia: Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses. Colgate. ¿Listo? Ellos empezaron dando lo mínimo, como la mayoría, el 10%. Pero a medida que iban caminando, ejercitaron su fe y terminaron esa generación dando el 90%. De todas sus utilidades, el 90%. Y pues Colgate se convirtió en lo que hoy en día. Conozco también una empresa ubicada en Mosquera, se llama Engiplan, y ellos productos agrícolas, de insumos agrícolas. Y ellos son varios accionistas. De todas las utilidades, cada accionista da el 10% para su iglesia, pero aparte de eso apoyan 28 proyectos sociales, y aparte de eso, por cada cantidad de millones en ventas, separan tanto dinero para apoyar un misionero. Como empresa, wow, mucho por aprender. Conozco también al representante legal de una empresa que se llama Teres Food, y sueña tener o dar lo mismo que pagan impuestos, darlo para el reino de Dios. Eso es algo también interesante. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? ¿Esos son ellos? ¿Esas son sus historias? ¿Tú qué vas a hacer? Pero eso es algo que tú debes proponer en tu corazón. Háblalo con Papito Dios y Él te va a mostrar cómo ir caminando en fe. Y dice el texto, no de mala gana. ¿A usted le ha pasado en la casa que faltaba algo y finalmente lo dieron, pero se lo dieron así de mala gana? Con queja, con reclamo. Ay, tome, ya no sé qué, ya por fin tome lo que pidió. ¿Y usted cómo se siente? Uy, no. ¿Con esa actitud? No aguanta. Y el texto dice, no de mala gana, ni con tristeza. Mejor no de nada. Y continúa diciendo, ni bajo presión. Quizá usted ha escuchado alguna vez en algún lado de la Mancha, cuando dicen, los últimos 20, siembren acá, pacten esa palabra, ahora mismo, se acaban los minutos, el último. Y eso es bajo presión y manipulación. Eso no tiene que ser así. Tiene que ser con libertad, con tranquilidad, que usted lo que está dando lo está dando con conciencia, con entendimiento, con devoción. Y cierra diciendo, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Así que siempre que dé una sonrisa que acompañe tu generosidad. Y cuando tú lo haces así, cuando tú das una ofrenda, una ayuda a alguien, los diezmos,
Cuando tú lo haces de esa manera, con una sonrisa, alegras el corazón de Dios y la ley de la siembra y la cosecha se hará realidad en tu vida. Sé generoso a la manera de Dios y la plata te va a alcanzar. Avancemos un poquito más lo que Pablo le dice a ellos, versículo 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y hará bastante de sobra. Y marque esta palabra, subráyela ahí en su Biblia, para compartir con otros. Entonces, a la luz del versículo 8, ¿qué es lo que hace Dios? A la luz del versículo 8, ¿qué hace Dios? Provee y lo hace generosamente. Todo lo que tú necesitas, Él promete suplirlo. Pero ¿qué más hace? Dice que te da no solamente tu parte, sino te da con ñapa. Ya ahora uno va a la panadería, uno antes compraba 2,000 de pan y le ñapaban un pancito, pero ya no hay eso. Uno antes iba y se tomaba una avena y le decían la ñapa, ya no le dan a uno ñapa. Todo está inventariado, no dan nada. Pero nuestro Dios da lo tuyo y da mucho más. Da con ñapa. Pero dice claramente para qué es esa ñapa. Esa ñapa no es para que te compres algo más fino. Esa ñapa no es para que adquieras otro lujo, otro gustico. Y no que Dios no supla eso. O sea, Dios te suple los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él lo hará. Pero eso que te da adicional es para compartirlo con otros. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Te has comido o gastado lo que Dios te dio para darle a otros? ¿Cuántas veces tú te has gastado lo que Dios te dio para darle a otros? Y ahí uno dice, bueno, ¿y ahí cómo hago las cuentas? O sea, ¿en qué momento yo sé que ya esta partecita es lo de los demás? El Señor te muestra. Y eso es en un constante. Es en un diario, es en un permanente. No haga tantas cuentas. Si usted se pone a hacerle cuentas a Dios, no le haga cuentas a Dios. Porque Dios va por encima de tus cuentas. Tú simplemente sé, como dice este texto, generoso y comparte con los demás. Sé generoso a la manera de Dios y comparte con los demás. Continúa el versículo 9 citando un salmo o un versículo de un salmo, Salmo 112. Y cuando Pablo está citando este versículo, realmente está teniendo en cuenta todo el Salmo 112. Y este salmo es una fotografía profética de lo que tú vas a hacer en los próximos meses, en lo que te vas a convertir en los próximos meses. Porque este salmo es para aquellos que han sido justificados por el generoso de los generosos, el Señor Jesucristo, que en la cruz derramó el 100% de su sangre para quitar todos nuestros pecados, y Dios lo levantó de los muertos para que aquel que crea en Él sea justificado delante de Dios y experimente todo lo que dice el Salmo 112. Así que, como tú ya has sido justificada por el Señor Jesucristo
Y tú que hoy nos visitas por primera o segunda vez o estás entendiendo esta justificación, pues quiero decirte que lo que te voy a leer enseguida es en lo que te vas a convertir tú y tu casa. ¿Estás listo para escuchar la fotografía de los próximos días de tu vida? Vamos entonces. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A esas personas no los vencerá el mal. Ellos, a los rectos, se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias, confían plenamente que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfante a sus enemigos. Ellos tendrán influencia y recibirán. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos, rechinarán sus dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Si tú has puesto tu confianza en Jesús, Él ha prometido una vida plena y abundante para ti. Y aunque el diablo ha robado, matado y destruido, tú empiezas en Cristo una nueva temporada y te convertirás y recibirás todas sus promesas. Así que la plata te va a alcanzar cuando confíes en lo que Dios puede hacer. Si tú crees que Dios puede hacer esto y mucho más, eso te va a ocurrir. Eso vas a hacer. Pero aquí viene una pregunta que se hacen los de Corintio y nos hacemos probablemente nosotros. Y es, si yo doy, pues me quedo sin el pan. Entonces, ¿cómo hago? Porque si siembro una semilla tiene un proceso para que salga, crezca, florezca y dé fruto y la pueda cosechar. ¿Qué hago durante ese proceso? Si yo doy lo que tengo, ¿qué voy a comer? Y esa pregunta se la hacen a Pablo y Pablo responde así. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Se lo vuelvo a leer. Dios provee la semilla al agricultor y el pan para comer, las dos cosas. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Confía en el mismo que te da la semilla. Confía que el mismo que te da la semilla te da el pan mientras se producen esos frutos. No tengas temor, porque es el Señor quien te va a sustentar. Por eso Él dijo claramente que le pidiéramos el pan de cada quincena o el pan de cada mes. Él dijo que le pidiéramos el pan de cada día. Y el mismo Dios que te provee la semilla, te provee el pan para tu sustento, tu abrigo, tu necesidad, tu familia. No desconfíes de lo que Él puede hacer en tu vida. Así que hemos visto dos claves para que la plata te alcance. Primera clave, ayúdenme en los de por acá. ¿Cuál es? La primera clave. Practicar
la generosidad a la manera de Dios. Segunda clave. Confiar en lo que Dios puede hacer. Y vamos por la tercera y última. Versículo 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. ¿En qué dice el texto que seremos enriquecidos? ¿En lo espiritual? ¿En lo físico? ¿En las relaciones? ¿En las finanzas? ¿En la profesión? En todo, no en una cosa. Y eso solamente lo hace el Señor. Porque conoces personas que son enriquecidas de pronto en las finanzas, pero en otras áreas están más pobres, vaciados, secos. La bendición de Dios es integral y te va a proveer en todas las áreas de tu vida. Pero una vez más nos recuerda que esa bendición que añade en cada área de tu vida es para ayudar a otros. Mire, la Biblia constantemente nos dice que Dios es Dios de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Dios ama a cada persona que está pasando necesidad. Dios los ama y quiere utilizarte a ti y a ti y a ti para hacer respuesta para ellos. Dios te ha escogido, te ha justificado, te está enriqueciendo en todas las áreas de tu vida para que tú seas una respuesta para el que ponga al frente tuyo en cualquier área. Un creyente del Señor está enriquecido en todas las áreas y tiene una respuesta para quien sea, donde sea, ante la situación que sea y el área que sea. Y es una respuesta de parte de Dios, porque somos enriquecidos en todo. Y continúa diciendo, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Recuerda usted para quién era la ofrenda que estaban recogiendo? Para las familias de la iglesia en Jerusalén que estaban en vacas flacas. Y dice Pablo, cuando se las llevemos a ellos, ¿qué va a pasar? A la luz de ese versículo al final, van a dar gracias a Dios. De esa manera se construye una cultura de gratitud. Diga conmigo, cultura de gratitud. Pero ahora dígalo así, voy a construir una cultura de gratitud. A ver, 1, 2, 3. Muy bien. Y cuando tú construyes una cultura de gratitud, haces que la plata te alcance. Eso genera que la plata te alcance. Imagínese usted a los de allí de Corinto. Tienen sus negocios, sus puertos, sus importaciones, sus exportaciones, todos sus negocios. Y son bendecidos por Dios. Reciben la semilla y el pan diario. Le dan gracias a Dios. Pero aparte de eso van siendo enriquecidos. Le dan gracias a sus proveedores, le dan gracias a sus clientes, le dan gracias a sus maestros que les enseñaron para hacer sus cosas, sus negocios, sus tratados, todo eso. Y luego son enriquecidos y reparten y mandan la bendición. Y los que reciben la bendición, wow, gracias, gracias a Dios y gracias a ustedes. Y se empieza a generar esa cultura de gratitud. La pregunta para ti es la siguiente. ¿Tienes una cultura de gratitud actualmente en tu vida?
Voy a tomarme un sorbito mientras usted piensa eso. Al día, ¿cuántas veces das las gracias a Dios y a los que pone a tu alrededor? ¿Con cuánta frecuencia haces eso? Si vas a un restaurante y te sirven algo, ¿das las gracias? ¿O esperas que te den las gracias por ir a comprar ahí? Cuando te llega tu sueldo o te hacen un pago, ¿das las gracias? Le mandas un mensaje al jefe y le dices: gracias, jefecito, por lo que me mandó. Eso que usted me acaba de pagar es de gran bendición para mi casa. O cuando te llega la plata, usted dice: tan poquito, ese jefe sí es chichipato. La plata te va a alcanzar cuando empieces a dar gracias a Dios, a tu jefe, a tus clientes, a tus proveedores, a los que te sirven, a los que recoges en el camino, a tus pasajeros, a los proveedores, a los empleados, a tus líderes. Y cuando tú empiezas a trabajar en esa gratitud, se genera esa cultura alrededor de tu vida, de tus seres queridos, y eso produce una cultura de bendición, donde los cielos se abren y la plata te va a alcanzar. Pero donde hay queja constante, donde no hay gratitud, donde hay mezquindad, se genera una cultura de pobreza y de ruina. Tú tienes que cambiar la cultura de tu casa. Tú estás acá aprendiendo para que la cultura de tu casa cambie. No vas a volver a decir: estoy vaciado, estoy pelado, no me aprendí la de allá, no me alcanza nada, estoy en rines. No más, no más. Cuando tú no tengas nada, lo que haces es doblar tus rodillas y pedirle al Dios del cielo que te mande la provisión que necesitas, pero no generas una cultura de queja en tu casa, ni en tu familia, ni de ruina, ni de escasez. Y tampoco le estoy diciendo que usted hable con un pensamiento diferente de cómo estás bendecido, prosperado, en victoria, aleluya. No, porque a veces, y no que entonces no digas cuando estás pasando dificultades, estoy mal, pero me refiero en ese lenguaje diario, en la comunicación diaria. No, no más, porque esas palabras, cuando tú utilizas esas expresiones, no honran en quien tú pusiste tu fe. Esas palabras no son coherentes con tu Señor. Tú lo confiesas a Él y confiesas esas palabras, de tu boca no pueden salir dos ríos. Porque en el que tú pusiste tu confianza, te suple todas tus necesidades y te da de más para que compartas con otros y construyas una cultura de generosidad. Cuando tenía 20 años, hace 19, ya sabe cuántos tengo, yo no era tacaño. De verdad, yo no era tacaño. No sé si usted era tacaño, pero yo no era tacaño. Yo era retacaño, amarrado. Esperaba que otros pagaran la cuenta. Yo me paraba de últimas cuando íbamos a comer para que otro pagara. Pero sabe, le entregué mi vida a Jesús. Reconocí mis pecados delante de Él. Reconocí que era una persona injusta y que necesitaba que Él me justificara. Porque si me hacía justicia, terminaría yo en la cruz. Pero entendí el amor de Dios por mí y por ti, que lo puso a Él en la cruz, el que no debía nada. Derramó su última gota de sangre, lo resucitó de los muertos y me justificó. Y empecé a caminar con el Señor, paso a paso, día a día, momento a momento, temporada a temporada, aprendiendo de Él. Y he venido a lo largo de los años experimentando el Salmo 112. Lo que dice ese salmo, lo estoy viviendo. Lo que dice este texto, lo estoy viviendo.
Soy enriquecido por el Señor en todas las áreas de mi vida. Todas las áreas de mi vida tengo tantas bendiciones de Dios que cualquier persona que Dios ponga delante de mí, tengo algo para darle. En el área que esté pasando esa persona, pobreza o necesidad, tengo algo para darle. Tengo una bendición espiritual para darle, tengo una bendición material para darle, tengo un consejo de sabiduría para compartirle, porque el Señor ha cumplido su promesa. Y lo hace conmigo, y lo hace contigo, y lo ha hecho con todos estos que aparecen acá en la Biblia. Dios te ha llamado para bendecirte, para que tú seas bendición para otros. Y me esfuerzo por construir día a día una cultura de gratitud. Y le enseño a mis hijos a ser agradecidos. Les preparo el desayunito por la mañana y me levanto y les digo a mi esposa y a mis hijos, gracias. Pero si yo fui el que se los prepare. Pero yo les digo gracias porque esta mesa llena sin ustedes no vale nada. Gracias al que te abre la puerta, ahí el vigilante que te abre la puerta, la persona que te da el tiquete para entrar al Trasmi, la persona que te hace un servicio, una atención, gracias, el que te pasó el plato, gracias. Construye una cultura de gratitud en tu vida y en tu casa y verás cómo la plata les va a alcanzar. Con Dios la plata alcanza, trasciende y se multiplica. Con Dios la plata alcanza, trasciende y se multiplica.